Amigos, bienvenidos a otro episodio de Vínculo Político, donde cada semana hacemos el análisis nacional e internacional de la política y del evento más importante de la semana. Soy Iván Carreño y tengo el gusto y el honor de estar con el politólogo Javier Molina. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, tocayo, acá listos para hablar del tema más importante aquí en Vínculo Político. Así es, amigos, ya saben que aquí en su espacio discutimos cosas serias y vamos a discutir una cosa, mi tocayo, que aunque ya hablamos de Colosio en episodios pasados y de su hijo, vamos a hablar de las tentativas de las élites mediáticas de magnicidio contra Xóchitl Gálvez. Y esto es bien importante, mi tocayo, porque cuando hablamos de magnicidio estamos hablando que tiene un impacto profundo en la sociedad, que va a tener repercusiones políticas importantes de desestabilización social, ¿no? O sea, el ejemplo más vivo podemos remitirnos al caso de Colosio, de Luis Donaldo Colosio en el 94, pero sabemos que actualmente eso sería muy complicado de llevar y que tendría unas repercusiones muy grandes, mi tocayo, tendría unas repercusiones que marcarían el país otra vez de por vida. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en esta semana, en estos días, hicieron comentarios varios periodistas y comunicadores, que creo que todos son comunicadores, sobre las supuestas condiciones que está teniendo Andrés Manuel y el camino que está tomando Andrés Manuel, entre comillas, os digo, para frenar a Xóchitl Gálvez a través de un atentado del crimen organizado. Y aquí quiero ser bien cuidadoso porque es bien sencillo, mi tocayo, es bien fácil echarle la culpa al crimen organizado. Y no es que le estemos lavando la cara al crimen organizado ni nada. Pero cualquier eventualidad que suceda en el país, desapariciones, feminicidios, que los soldados ajustician a civiles, que hay grupos enfrentándose de civiles y contra civiles, a todo lo metemos en el mismo saco y decimos que es crimen organizado. Si matan a un defensor de los derechos humanos, a un ambientalista, decimos que es del crimen organizado. ¿Por qué? Porque en esta cuestión de la guerra de baja intensidad, como dicen algunos teóricos, de la guerra permanente en la que estamos contra el crimen organizado, es bien sencillo echarle la culpa al crimen organizado, como si no hubiera un responsable político de eso, cuando pues finalmente también hay intereses políticos en los crímenes, en el crimen organizado, ¿no? En los grupos criminales. Específicamente Joaquín López Dóriga, Beatriz Pajes, Héctor Aguilar Carmín, Raimundo Riva Palacio son los comunicadores que vieron estas tentativas de no queremos otro Colosio, de que están dando todos los medios para atentar contra Xóchitl Gálvez. Incluso López Dóriga se atrevió a decir que si algo le pasaba a Xóchitl, Andrés Manuel era el único responsable, ¿no? Sería el más responsable de que algo le pasara. A esto Andrés Manuel le dijo que son señalamientos perversos, ¿no? Que son periodistas perversos y que pues él nunca se ha conducido de esa manera y que básicamente es peligroso porque es fascistoide, ¿no? Le llama a él. A mí se me hace no solo bastante malo, bastante oscuro y negativo, sino que también quieren ver más que hacerlo realmente no lo quieren hacer. Yo creo que le están midiendo el agua a los camotes, como se diría en mi tocayo, sobre qué tanta desestabilización pueden provocar, qué tanta movilización anti Andrés Manuel López Obrador pueden provocar con estas ideas, ¿no? Ya no les funcionó mucho lo del castrochavismo, ya no les funcionó de que vamos a hacer Venezuela, pues ahora vamos a seguir con esa línea del autoritarismo de Andrés Manuel y de que la izquierda opresora, ¿no? Entonces, que se atrevan a decir algo así es sumamente irresponsable, mi tocayo, sumamente peligroso, y estar mediando a ver cómo pueden lograr sus objetivos me parece muy bajo, muy vil. Incluso no recuerdo cuál de estos cuatro decía quieren parar a la oposición a base de balas. Pues, lamento informarle y a todos, mi tocayo, que la oposición no se va a parar con balas, no tienen que hacer nada porque simplemente la oposición PAN, PRI, PRD se van a meter el pie entre ellos, y a lo mucho tal vez necesitan dejar ahí a Lito, el mejor morenista que tiene el PRI. Entonces pues no tienen que parar a nadie porque no van ni avanzando, van retrocediendo, en argumentos no sé qué tienen para decir que van avanzando. La verdad es que van bastante mal y van perdiendo todas las elecciones en donde se presentan.
Entonces no hay realmente algo para peligrar en este momento. Yo creo que sí le están midiendo el agua a los camotes para ver qué tanto pueden desestabilizar. Es uno de los experimentos más sobre qué tanto temor tiene la sociedad al desequilibrio político y social, mi tocayo. Sí, acabas de decir algo muy importante. El presidente López Obrador ya implementó una estrategia de ir minando esta posibilidad de que se genere un ambiente de hostilidad y de desequilibrio político cuando se den las elecciones del 2024, porque ya tenemos antecedentes de cómo los medios de comunicación, como medios de aparatos del poder dominante, no olvidemos que los medios de comunicación son correas de transmisión de lo que quieren las élites políticas y económicas, y a veces nada más económicas. Los políticos solo son empleados, solo son servidumbre de estas élites que en verdad tienen el verdadero poder, ¿no? Ya ha habido antecedentes aquí en México como la prensa crean condiciones para desestabilizar. Cuando fue el asesinato de Paco Stanley, una forma muy constante y mediáticamente construida de tumbar a Cuauhtémoc Cárdenas de sus aspiraciones presidenciales en el año 2000 fue exponenciarlo evidentemente a un problema de seguridad que había en la Ciudad de México como en todo el país, para tratar de tumbarlo a toda costa en términos electorales y quitarle las amenazas a Vicente Fox o a Zedillo en el momento de que se presentaran las elecciones presidenciales del año 2000. Ya tenemos antecedentes políticos de cómo se puede crear caldo de cultivo para buscar una desestabilización, y López Obrador lo que dijo en la mañanera es: a mí, primero que nada, no se me da políticamente tener esa lógica de operar políticamente como lo que se ha habido en otros sexenios. Número dos, pues no me conviene cuando todas las encuestas están mencionando de que fácilmente va a ganar Morena, va a ganar cualquier candidato. Presentó la encuesta que sacó El País, en donde pues menciona que la posibilidad de voto hacia Morena es del 50%, y de cualquiera de los candidatos, incluso hasta Manuel Velasco, le ganaría a Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces dio buenos argumentos de la parte de la desestabilización que se quiere dar. Y en el caso de los medios de comunicación, de los 5 o 6 personas que mencionaste, son actores políticos que son la cara visible de estas élites económicas y políticas que autorizan los medios de comunicación para poner las directrices de cómo quieren las políticas públicas y los gobernantes que deben de llevar al poder. No olvidemos que los medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, a veces forman parte de grandes conglomerados. Entonces, aunque en términos financieros un medio de comunicación a lo mejor no te dé en términos económicos tanto, pues hay que recordar que muchas veces estos medios de comunicación responden a intereses del sector financiero, del sector industrial, del sector de las telecomunicaciones. O sea, es un aparato de presión y de poder político. Entonces, evidentemente aquí tenemos a estos testaferros, pues que son millonarios empleados. O sea, simplemente se ha evidenciado que en el sexenio de Peña Nieto, Joaquín López Dóriga se llevaba a través de sus empresas 200 millones, el Riva Palacio se llevó 50 millones, la Pajé se llevó 10 millones. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar bien conscientes de que son personas que responden a intereses de estas élites. Es el hilado fino del poder político y la utilización de los medios y la violencia. Entonces, si ya te quieren vender la idea de que van a hacer un atentado contra Xochitl Gálvez, es para martirizarla, poner a un nuevo candidato, el modelo Colosio, y en su momento pues ya descarrilar lo que es el proceso de aventajamiento que tiene Morena con la popularidad de López Obrador, que tiene por las nubes, que ya tiene el control de 23 estados, y tenemos un antecedente para concluir. Ya hubo un atentado contra Ciro Gómez Leiva y trataron de echarle la culpa a López Obrador por ese clima de hostilidad política y de polarización. Por Dios, esta polarización y hostilidad la hemos tenido desde siempre. Simplemente hay que ver las cifras de homicidios, la cifra de inestabilidad política, social, la acusación de fraudes. Entonces es muy peligroso, y por eso hay que decirlo. Seguro nos va a llover en los comentarios de las redes públicas de Vista. Pues la realidad es que tenemos que dar el análisis de que generalmente las élites políticas y económicas quieren poner las condiciones para chingarse al adversario, perjudicarlo, o para asegurar y tomar el poder. Así es, tocayo, como bien dices, hablan de la polaridad, pero ¿qué tanta polaridad quieren si la diferencia entre los más ricos del país y los más necesitados es abismal? No existe otra polaridad más importante que esa. Pero muchas gracias, tocayo, muchas gracias a todos ustedes, y nos estamos viendo la próxima semana.